Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay momentos en que la historia parece que se acelera, momentos en el que los pesimistas se salvan y los optimistas perecen por creer demasiado en que lo peor nunca va a suceder. Nuestra invitada de hoy, la escritora francesa Laura Alcoba, aborda en su nueva novela Minuit à bord, Medianoche a bordo, la historia de la película Tararira, que realizó en los años 30 el poeta de origen rumano Benjamin Fordán, película que nunca llegó a estrenarse. Après avoir effectué l'adaptation du film Rapt de Dimitri Kirsanov en 1933, Benjamin Fondane élabore plusieurs idées de scénario de film qu'il propose à son amie Victoria Ocampo, la directrice de la revue Sourd à Buenos Aires. Dans les Cahiers jaunes, Fondane avait déclaré en 1933 « Si j'étais libre, vraiment libre, je tournerais un film absurde, sur une chose absurde pour satisfaire à mon goût absurde de liberté. » Après 2 projets avortés, intitulés La Tocatina et A Little Musical Night, c'est une comédie musicale qui est choisie, avec la collaboration du Quarteto Aguilar, un quatuor espagnol de luth composé de 3 frères, Ezequiel, Paco, Pepe, et de leur sœur Elisa. Ce sera le film Tararira. Muy buenas tardes, Laura Alcoba. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Gracias. Francia Internacional. Cuéntanos, ¿cómo conociste al poeta franco-rumano Benjamin Fordán y su película, que nunca se estrenó? No la viste en el cine, por supuesto. No, y nadie la pudo ver. Bueno, un poco de casualidad, precisamente leyendo sobre Victoria Ocampo. De repente di con esta anécdota de Tararira, una película misteriosa rodada en Argentina y que nunca se había encontrado, ¿no? Una película perdida. Y empecé a leer sobre Fondán mucho, me fascinó el poeta, es un gran poeta de lengua francesa, de origen rumano, escribió un poco en rumano, luego exclusivamente en francés, y por muchos motivos, creo por haber elegido también yo el francés como lengua de escritura, y tantos motivos me fascinó él, pero realmente es un excelentísimo poeta. Pero la historia de la película, wow, eso sí que era fascinante, porque es una película que se rodó en Argentina en 1936, gracias a Victoria Ocampo, que financió todo, desde el pasaje de Fondán hasta los contactos, encontró los contactos para que Fondán pudiera realizar esta película. Lo puso en contacto con el gran productor Machinán de Arena. Fue la primera película que produjo Machinán de Arena, que luego va a ser un gran productor de cine en Argentina. Y bueno, esta película que se anunció, pero realmente a lo grande en las revistas argentinas durante el rodaje, incluso antes que llegara Fondán, va a venir un gran artista, va a rodar una gran película, y durante todo el rodaje se publicaban notas que, bueno, aún se pueden ver, por supuesto, en las revistas argentinas de la época, o sea que había una expectativa muy grande. ¿Y qué pasó? Esa película nunca se estrenó. Pero la idea del cine de Fondane iba en contracorriente. No le gustaba el cine sonoro que acababa de llegar y admiraba a Buñuel con su perro andaluz. Exactamente, él ya René Clair también. Claro, él era un poeta, filósofo, le interesaba el cine, había escrito guiones, o sea, era un touche à tout, como se diría en francés, fue realmente un artista múltiple, le interesaba muchísimo el cine, pensar en el cine. Entonces, claro, esta propuesta viene para él cuando ya existe el cine, digamos, parlante, y él tenía fascinación por el cine mudo, pero bueno, se embarca en esta aventura con la idea de una película musical, una película al mismo tiempo profundamente surrealista. Él tenía, su corazón de poeta latía del lado del surrealismo, por lo tanto, había en la película, sabemos, ¿no? Mucho delirio, mucha
muchas ideas que tienen que ver con el surrealismo, pero era una película musical y en el centro estaba este Cuarteto Aguilar, que era famoso en la época. Ellos tocaban el laúd y estaban de gira en Argentina. Fue la idea de Victoria Ocampo ponerlos en relación con Fondane para, digamos, que hicieran juntos esta película. En el centro de la película, se sabe, había una escena absolutamente delirante que correspondía a una especie de performance, ¿no?, que hacían los hermanos Aguilar en escena, que era tocar el bolero de Ravel con objetos, y entonces digamos, este mensaje tan anticonformista de Fondane llegaba a su cumbre con una escena en que en Tararira los miembros del Cuarteto Aguilar destrozaban un salón burgués tocando el bolero de Ravel. Hay un testimonio de Gloria Alcorta, que vio la película, que es una escritora argentina, ya murió, y ella, siendo muy joven, vio la película en una proyección privada. O sea que sabemos que no solo esa película existió, sino que se podía ver, y Gloria Alcorta decía en una carta que escribió, era una obra maestra. O sea, ¿qué pasó? Sin haber visto la película, me recuerda al Buñuel mexicano, películas como El Ángel Exterminador. Es una carga contra la burguesía terrible. Absolutamente, claro. Fondane ya había viajado a Argentina en 1929, había llevado en sus maletas una serie de películas surrealistas, entre ellas El perro andaluz de Buñuel y tantas otras, Entr'acte de René Clair, que a él lo fascinaba. O sea que él estaba en contacto realmente con los cineastas surrealistas. Hablando de maletas, Laura, ¿cuándo decides meter en una maleta toda la información que recoge sobre Fondane? Bueno, fue un trabajo de años, porque claro, a partir de esta anécdota con la que di, creo, alrededor de 2013, algo así, empecé a encontrarme con gente para hablar de, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esta historia de Fondane? Y me encontré con muchísima gente, ¿no? Una de las traductoras de Fondane al francés del rumano, especialistas de Fondane. Empecé a juntar material, libros, artículos, recortes. Bueno, en una maleta que fue como engordando poco a poco. Y esto fue un trabajo de años. En 2017 me decidí ir a Argentina para investigar sobre esta película. Y ahí fue cuando, bueno, por supuesto no voy a revelarlo porque hay una intriga en el libro y creo algo importante en torno al porqué de esta desaparición, pero uno de los primeros encuentros que tuve en Argentina con Víctor Bo, que es actor famoso argentino relacionado con la familia Machinán de Arena por parte de su madre. Miguel Machinán de Arena era su tío abuelo. Víctor Bo me dijo, pero esta película se tiró al fuego. Era algo que se contaba en mi familia. Esta película se destruyó. Y ahí, wow. Terrible. Más fuerte aún el misterio. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Y bueno, en el libro se descubre por qué. Se descubre por qué efectivamente esta película se destruyó. Creo que no voy a decir por qué. Es difícil de creer, ¿no? ¿Tú te lo creíste? Sí. Que una obra que costó tanto dinero y tanto tiempo se quemara. Sí, porque, a ver, durante mis años de investigación, los grandes especialistas universitarios con quienes me había encontrado, sobre todo en Francia al principio, me decían, pero hay algo extraño, porque esta película en la que se invirtió tanto dinero, que tuvo tanta prensa antes de salir, hubo una proyección privada y nada más, y no solo eso, sino que las personas que rodaron, que participaron, las personas cercanas, pienso en John Alton, que fue el director de cámara, que luego tuvo una carrera extraordinaria en Hollywood y que escribió sus memorias, y como que nunca se habla de la película como si Tararira no existiese. Muchas personas que tuvieron que ver ni siquiera la nombran. Y era, bueno, una persona me dijo esto, y dos, y tres, y wow, digo,
efectivamente, qué misterio, como un pacto de silencio. ¿Por qué? Y bueno, hay una teoría en mi libro, creo que tiene que ver con la destrucción de la película, con el motivo, bueno, que es una historia de negocios, que no voy a revelar. Por supuesto. Hay que leer el leerlo. libro, por supuesto. Pero aquí hay algo importante que quiero decir. Y es que para mí esta historia tiene que ver mucho con el presente, nos dice mucho sobre el presente. Un artista sacrificado, y en el sentido fuerte, por una historia de dinero, por los que algunos llamarían un deal, nos habla mucho, nos dice mucho hoy. Y bueno, surgió este lugar del que quiero decir... Hace un par de años, precisamente, claro. llega el momento de vaciar tu maleta de Claro, Fordán, porque... gracias a una residencia de escritora que obtienes gracias a una argentina, Elsa Osorio. ¿Cómo fue eso? Exactamente, porque yo estaba juntando este material y tenía claro que no quería escribir una novela histórica, pero que al mismo tiempo en esta historia había algo importante. Entonces seguía juntando material. Y en cierto momento Elsa Osorio, a quien conoces, una escritora argentina por la que tengo mucho, mucho cariño, me llama por teléfono y me dice: Laura, hay una residencia de escritores un poco extraña, cerca de la frontera española, en Francia, en Cerbère, en un hotel que es maravilloso y que puede asustar un poco, que es el Belvedere du Rayon Vert, el Belvedere del rayo verde, no sé, que está cerca, entre las vías del tren y el mar, ¿no? En la frontera con España. Resulta que ese hotel tiene una forma de barco. Fue realizado con la idea de que los viajeros podrían hacer ahí una pequeña etapa, pasar unos días. En los años 30, como sabes, las vías del tren entre Francia y España tenían un ancho diferente. Por miedo, creo, dicen, a la invasión napoleónica, como que había quedado el trauma. Bien. Entonces, durante mucho tiempo había que cambiar de tren, ¿recuerdas? Para ir a España. En Cerbère o en Portbou, según, bueno. Y entonces, una persona tuvo la idea de construir un hotel bastante lujoso en ese lugar, adentro con una sala de cine, con sala de baile. Es un hotel pensado para, digamos, para una clientela un tanto adinerada, un hotel muy bello, con esta forma de barco que estaba de moda en los años 30. Pero claro, se inauguró el hotel en 1932, creo, o algo así, 1933, y sabes que por ahí pasaron ciertas guerras. Primero, por supuesto, la guerra civil y luego la Segunda Guerra Mundial, y esa frontera se cerró. No fue tan fácil pasar del otro lado y poco a poco se volvió ese hotel un hotel fantasma. Entonces, claro, los fantasmas están muy presentes en la obra de Benjamin Fondane. Yo veo a Benjamin Fondane como un fantasma que viene a decirnos algo. Por lo tanto, cuando me propusieron pasar unos días, más que unos días, varias semanas en el Belvedere, tuve un poco de miedo porque Elsa me avisó: vas a estar sola. Es un hotel gigante. Un hotel gigante en un lugar bastante extraño porque es bello y al mismo tiempo es como que la gente ya no se detiene ahí. No, incluso en pleno verano hay muy poca gente en Cerbère. Hay algo extraño. Y pues pensé que era el lugar ideal para escribir esta historia, para abrir mi maleta Fondane, para tratar de reconstruir la historia de Tararira. Y ahí mismo es como que tomé conciencia de que la historia que estaba reconstruyendo tenía mucho que ver con el lugar en que lo estaba haciendo. Y hubo como una es como el hotel, tiene algo que ver con el hotel de Shining. ¿Recuerdas la película de Kubrick? Terrible. Esplendor, ¿no? Creo que es... Jack Nicholson está ahí. ¿Cómo es el título en español? Creo que es Esplendor, ¿no? El Esplendor, sí. O Resplandor. El Resplandor. Resplandor.
Resplandor. Recuerdas que Jack Nicholson... Sí, lleva a su familia y casi mata a todo el mundo. Terrible. Te digo, bueno, a ver, este hotel, yo estaba sola en un hotel vacío. Fue una experiencia gigante, con una sala de cine, con una sala de baile, pero todo así en No, las, no hubo en un las momento en que tinieblas. decides marcharte, dejarlo todo correr, ¿no? Todo así como detenido en el tiempo, ¿no? Fue una experiencia muy fuerte. Hay que decir además que Fordan cruza el Atlántico 2 veces en su vida Sí. y pasa mucho tiempo en ese barco, el Florida creo que es, Sí. y como tú en tu barco Claro, Belvedere, ¿no? como yo estaba en mi barco. Y en cierto momento, claro, la historia de Fondan es muy fuerte porque él volvió a Francia después de haber terminado esta película, esperando el estreno, esperando poder presentarla primero en París, donde él quería mostrar su primer trabajo como director de cine, y luego en Argentina. ¿Por qué? Porque, claro, judío, rumano, los años 30, él sabía que en Europa estaba en peligro, que el peligro se acercaba. Él tenía la intuición, no tenía un gran pesimismo en realidad, Fondan, la intuición de que había que irse de Europa. Pero claro, esperaba la ocasión de la película. Él había dejado incluso en Buenos Aires gran parte del dinero que le habían pagado por rodar Tararira, porque ya estaba preparando ese exilio. Venía a buscar a su hermana y a su mujer, con quienes tenían una relación muy bella de la que hablo en el libro, realmente una relación bellísima, una gran cercanía. A su mujer Georgette, que conoce en el primer viaje. No, Geneviève. No. Georgette es otra mujer. Pero no, Geneviève, con Geneviève tenía una relación un vínculo muy fuerte y vivían los tres juntos, Rue Rollin. Y claro, de repente como que el productor no parece postergar, luego ni siquiera da noticias, ni siquiera contesta sus cartas. Y algo extraño ocurre. Claro, aquí vemos la foto de esta escalera hermosa que para mí que en el libro aparece como un símbolo de la relación entre ellos, ¿no? Entre Geneviève, Lynn, la hermana de Benjamin Fondan, y Fondan, ¿no? Donde siempre si se separan siempre terminan el camino juntos. ¿Y por qué digo esto? Claro, él está esperando que se estrene la película no se estrena por este negocio del que no voy a decir más, pero que del que se habla en la novela, y ocurre la guerra y él ya en cierto momento no va a poder salir más de Francia. O sea, es como que el hecho de haber postergado así la película, y en realidad él no sabía de la destrucción, la película ya probablemente la seguía esperando, ya probablemente no existía, hizo que Fondan se quedara atrapado en París en plena ocupación. Él logró mantenerse vivo, a salvo durante mucho tiempo, pero en marzo de 1944, o sea, casi al final de la guerra, lo detienen. A él y a su hermana Lynn, vivían los tres juntos, como dije, con su hermana y su mujer, Rue Rollin. ¿Dicen que fue denunciado por su portera? Sí, dicen que fue denunciado por su portera. Su mujer era francesa, católica, no la detuvieron a Fondan y a su hermana. Y Geneviève, su mujer, logró obtener la liberación de Fondan gracias a una serie de apoyos en el medio literario. Jean Paulhan, José Corti, gran editor francés, en fin, logran obtener la liberación de Fondan, que estaba en el campo de Drancy, ¿no? Al norte de París. Al norte de París, de donde salían los trenes de los deportados, pero que era en un primer momento un campo de detención. Pero ellos lograron obtener la liberación de Benjamin, pero no de Lynn, no de su hermana. Y él se negó a dejar sola a su hermana, por lo que fueron deportados juntos en mayo del 44, y murió Fondan y su hermana también, Lynn, en octubre del 44. Fueron deportados en el anteúltimo tren que salió de Drancy.
Eso dice mucho de la personalidad de Fondan, ¿no? La integridad moral. Sí, la integridad. Es como que cuando lo has perdido todo, si pierdes el vínculo de amor, pierdes más aún. Lo único que le queda es el vínculo de amor con su hermana y él se mantiene fiel a ese vínculo de amor. Es una historia terrible, trágica y muy bella a la vez. Él lo sabía, tiene una conversación con Victoria Ocampo, Sí. en la que ella le pregunta, Sí. ¿crees en la guerra? Y Victoria no cree en la guerra porque es una mujer muy rica. Es así, Y él ella dice, es la optimista y de cierto modo ingenua, porque junio de 1939, al pie de esa escalera, él se ven, tienen una cita, un encuentro junio del 39, y ella, que tenía muchísimo dinero, lo acompaña hasta su casa en taxi, y Fondan sube las escaleras y dice, no, espera un segundo, sube las escaleras y le trae un paquete que él había preparado, todo bien envuelto así, con una nota que dice, en caso de guerra, autorizo a Victoria Ocampo a hacer lo que crea necesario con este manuscrito que no estaba acabado. Y ella le dice, pero ¿tú crees en la guerra, Fondan? Y Benjamin Fondan le contesta, sí, no solo creo en la guerra, sino que tengo un presentimiento de que no nos vamos a ver nunca más. Y durante la guerra ellos tienen varios, digamos, intercambios por carta, y Benjamin le recuerda esta escena. ¿Recuerdas, Victoria, cuando estábamos al pie de la escalera y que me dijiste, pero crees en la guerra, Fondan? Y ahora, ¿qué te parece? ¿Crees en la guerra? Ya en el 42, 43 le dice esto. Y claro, yo creo que el silencio de tanta gente cercana a la película tiene que ver con una forma de sentimiento de culpa, ¿no? Porque si la película hubiese salido, si todo hubiese ocurrido como tenía que ocurrir, Fondan no habría muerto. Hubiera viajado de nuevo a Buenos Aires. Y creo que hay algo, este pacto de silencio, el que me habían hablado tantas veces, tiene que ver con una forma de vergüenza, en realidad. Porque las páginas, por ejemplo, que Victoria Ocampo le dedica a Benjamin Fondan son muy bellas, cuenta diferentes episodios, el episodio de su primer encuentro, y tampoco habla de la película. Él se quedó esperando la película, una película que muy probablemente se destruyó, y en esa espera terminó por perder la vida. Hay que escuchar a los pesimistas y hacerles caso. Sí. Muchísimas gracias, Laura, Gracias. por haber estado con nosotros. Ya lo saben, Minuit à bord, Medianoche a bordo, la nueva novela de Laura Alcoba, acaba de ser publicada aquí en Francia por las ediciones Gallimard. Gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Robin Cousineau, quien se ha ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, sí, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Buenos Aires, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red que nos distribuye, que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.